Damos reinicio entonces a la audiencia, dejando constancia de la presencia de todos los intervinientes, los acusados del tribunal en su conformación original. Seguimos entonces con la defensa de la acusada señora Isasi. ¿45? 45 minutos, exactamente. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo no voy a citar ni autores, ni voy a traer fallos. No vamos a perder el tiempo en esa situación. A mí lo que me interesa es ir al fondo del tema. Hechos. Hechos. Ha habido una conducta casi obsesiva del Ministerio Público y de los acusadores particulares de tratar de asimilar casos. Entonces se comienza con una presentación en donde se dice, mire, ambos, y cuando se va al contenido, desaparecen los ambos. Estas son dos situaciones completamente distintas. Completamente distintas. Y se las vamos a explicar aquí. La situación de doña Marta nace en el año 2009. En el año 2009, doña Marta, electa diputada para el periodo 2006-2010, formaba parte de la Comisión de Vivienda. No tenía ninguna vinculación con el ámbito pesquero, ninguna, absolutamente no. En el año 2009, año de elección, a final de año se debía realizar la elección para el periodo siguiente, 2010-2014. En ese contexto, una persona que no tiene ningún conocimiento de materia pesquera, lo que se está planteando por parte del Ministerio Público es que comienza, a título de nada, una persona que ya había comenzado su periodo del año 2006, supuestamente se le comienza a entregar dinero. Y aquí quiero comenzar a hacer una corrección importante, porque yo me imagino que será un error y no mala fe, cuando el Ministerio Público dice, ambas defensas han planteado de que había dinero para financiar campañas políticas. Lo dijo el Ministerio Público. Falso. Nunca se ha sostenido de que doña Marta solicitó financiamiento para su campaña. Nunca. Y se señaló de que hay videos donde se hace esta exposición. No sé, debe haber videos falsos dando vuelta, porque al menos yo no he dado ninguna declaración y doña Marta tampoco en ese tema. ¿Qué es lo importante de esto? El 2009 supuestamente aparecen 3 boletas, que son el inicio de lo que el Ministerio Público plantea como el estar a disposición de boletas de agosto del año 2009, de noviembre del año 2009. Una boleta en agosto, 2 boletas en el mes de noviembre. ¿Quién extiende estas boletas? Un personaje que pido al tribunal especial atención porque va a ser clave en la situación de doña Marta Isasi, que es el señor Giorgio Carrillo Bercellino. Hay que retener ese nombre. El señor Giorgio Carrillo era a la sazón jefe de gabinete de doña Marta, la persona de plena confianza, la persona que realizaba prácticamente todas sus actividades, esto es, manejaba cuentas corrientes, manejaba claves, tanto la clave del Congreso como la clave personal de doña Marta, como se va a acreditar durante este juicio. Y aparecen estas boletas, pero no aparecen en el año 2009, por supuesto, aparecen con posterioridad. ¿Dónde está la particularidad de esto? Que no se los ha contado el Ministerio Público, por supuesto, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni ninguno de los acusadores. Giorgio Carrillo comenzó a cometer delitos desde ese periodo sin que se tomara conocimiento por doña Marta y por el Congreso. ¿Y en qué consistía? Fíjense cómo voy en la mecánica más o menos conocida. Comenzó a modificar contratos, comenzó a hacer anexos de contratos en donde él se subía al sueldo. ¿Cómo lo hacía? Falsificando la firma de doña Marta. Uno puede decir esto es una especulación, es algo que uno lo dice. No,
Fíjense que en noviembre del año 2011, aquí las fechas son importantes, doña Marta Isasi llama al señor Carrillo dándose cuenta y siendo alertada por parte de funcionarios del Congreso de estas irregularidades. Procede a encarar al señor Carrillo y el señor Carrillo le reconoce el hecho. Se lo reconoce, sí, efectivamente. Se pone término a la relación contractual y en diciembre del 2011 se presenta una querella en Valparaíso en contra de don Giorgio Carrillo Pachá. ¿Qué ocurre con esta querella? A la cual adhiere el Consejo de Defensa del Estado, que está representado aquí también. Por lo tanto, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado están en pleno conocimiento de la situación que ocurrió. Esto a propósito de que plantean respecto de otro coimputado este estándar de conocimiento. Dicen, no, él es abogado y es parlamentario. Bueno, acá tenemos a fiscales y tenemos abogados del Consejo de Defensa del Estado que conocen perfectamente esa causa y que saben qué es lo que ocurrió con el señor Giorgio Carrillo. Y aquí viene algo importante y pido especial atención en esta secuencia, porque como el señor Carrillo es pieza fundamental en esta historia, y ustedes se dan cuenta aquí que ya estamos en situaciones completamente distintas. En mayo del año 2013 se formaliza en Valparaíso por el fiscal señor Andrade al señor Giorgio Carrillo. Se le formaliza por los delitos de fraude al fisco y por uso malicioso de instrumento privado falso. ¿Y qué ocurre acá? Y pido especial atención en esto. En esa audiencia, o hasta ese momento, para ser más preciso, se le había dado todas las posibilidades del mundo al señor Carrillo para que fuera a la fiscalía o declarara ante la policía y diera cuenta de su versión. No va, hace uso de su derecho a guardar silencio, cosa legítima. Pero en la audiencia de mayo del año 2013, luego de la formalización, el señor Carrillo dice, quiero prestar declaración, quiero declarar. Sus señorías saben, igual que yo, que en una audiencia de formalización respecto de hechos que ya habían sido querellados en diciembre del 2011 resultaba extraño. Hasta el juez de garantía dice, pero ¿por qué acá, digamos? ¿Por qué no antes? Y él dice, quiero declarar. ¿Quién asumió la defensa del señor Giorgio Carrillo en mayo del año 2013? De acuerdo a acta, que tuvimos todos los intervinientes la posibilidad de ver en la audiencia de preparación, el señor Boris Paredes. Ustedes se preguntarán, ¿quién es el señor Boris Paredes? El señor Boris Paredes es un asesor parlamentario de Hugo Gutiérrez Galvez. De todos los abogados de Chile, que miren que hay hartos, justo asume su defensa Boris Paredes. ¡Qué curioso! Boris Paredes. Y en esa audiencia, él decide prestar declaración. Y ustedes dirán, bueno, él va a decir algo respecto de su formalización que había ocurrido minutos atrás. No, él qué es lo que dice, ¿saben qué? Quiero contarles, porque vi la luz, que doña Marta Isasi recibe dinero de Corpesca. Ustedes comprenderán la cara del fiscal de pregunta, la cara del juez de pregunta, y él presta esa declaración al ladito de don Boris Paredes. Es tan descarado esto que en mitad de esta declaración el juez de garantía le dice, señor Paredes, mire, usted está haciendo uso de su derecho, se lo reconozco, pero por favor no lea la minuta que está leyendo. Así de descarado, así de descarado. Bueno, el señor Boris Paredes, sin ningún tapujo, después asume la defensa de la pareja de Giorgio Carrillo, porque hasta ese momento en esa audiencia de formalización se iba a formalizar al señor Carrillo y a su señora, pero la señora no concurre por licencia. Entonces se fija otra audiencia y adivinen quién concurre, Boris Paredes. Y ahora representando a la señora Carrillo. Es decir, el señor Gutiérrez, que rasga vestiduras, que es una persona de querella bastante fácil, especialmente contra sus adversarios políticos, resulta que en ese momento él defiende a alguien que estaba siendo formalizado por fraude al fisco, porque le había robado el dinero a todos los chilenos. ¿Pero por qué defiende el señor Carrillo? Ahí es donde viene la primera pregunta. Entonces, la defensa del señor Carrillo la asume no cualquier parlamentario, lo asume el adversario político de doña Marta Isasi en un año en que era electoral. Estamos hablando de mayo del 2013, cuando la votación a las elecciones era en
noviembre del 2013. O sea, en menos de 6 meses más había elección. Bueno, desde la perspectiva bastante particular del señor Gutiérrez, logró su cometido, porque en virtud de ese daño político que se le hizo a Martí Sassi, resulta que ella no resultó electa, cuando le resultaba una adversaria política importante, porque en la elección anterior, Martí Sassi le ganó al señor Gutiérrez, sacó más votación. Esta secuencia es sumamente importante entenderla, porque a partir de esto es que nace este supuesto hecho de que Corpesca le entrega dinero a Martí Sassi. Cuando se ha dicho por parte de los acusadores es que el señor Mujica renuncia por el reportaje de CIPER, ¿lo escucharon ustedes? Falso. El antecedente es la declaración de Carrillo en esa audiencia donde estaba ya CIPER Chile. ¿Y por qué estaba CIPER Chile si se iba a formalizar solamente a un asesor de una parlamentaria que no tenía ninguna relevancia porque no pertenecía a ningún grupo político importante? Es más, en ese momento ella ya ni siquiera pertenecía al partido regionalista, que tenía 3 parlamentarios, que no pesaba absolutamente nada, y ya iba como independiente. O sea, la noticia era lo menos glamorosa del mundo. ¿Pero por qué estaba CIPER Chile? ¿Por qué estaba Mónica González ahí? Porque sabían lo que iba a decir Giorgio Carrillo. Y ahí hay todo un contubernio del por qué Boris Paredes, mire la cantidad de coincidencias. Boris Paredes, asesor de Gutiérrez, es el que está en la sala, está Mónica González, porque supuestamente la noticia era muy importante, si no se iba a hablar de Martí Sassi. De hecho, Martí Sassi no estaba ahí. ¿Por qué estaba Mónica González? ¿Quién le avisó a Mónica González? Y ahí se arma la noticia. Extraño y curioso. No, en realidad no es extraño y curioso. ¿Por qué es importante esto? Porque este es el nacimiento real de la causa. Y esa causa, posterior a eso, a Martí Sassi se le formaliza en Valparaíso. Y se le formaliza precisamente por lo que dice el señor Carrillo. No, ¿saben qué? Martí Sassi me dijo que yo tenía que modificar los contratos y yo tenía que... Ah, qué extraño. Martí Sassi le dice, bueno, el Ministerio Público compra. Consejo de Defensa del Estado compra. ¿Y se formaliza con posterioridad? A Martí Sassi. ¿En qué termina esta causa? Porque esto es importante. Termina en el año 2016 con la condena del señor Giorgio Carrillo Bertolini. ¿En qué procedimiento? En un procedimiento abreviado, donde él acepta los hechos. Él. No hubo acá un tribunal que falló en contra mía. No, yo lo acepté. Condenado a 3 años por fraude al fisco y a 1 año por uso malicioso de instrumentos falsos. Y respecto de, en ese mismo procedimiento abreviado, se aplica decisión de no perseverar respecto de Martí Sassi. El señor Hugo Gutiérrez, en una cosa, digamos, que yo no había visto nunca, pero realmente patética, el señor Gutiérrez tenía sentado en la audiencia a un querellante de él, pagado con dinero de todos los chilenos, y tenía en el otro lado un asesor de él representando al señor Carrillo y a doña Joana Gallardo, su pareja. ¿Se imaginan ustedes la situación, no? O sea, con el dinero de todos los chilenos tenemos un abogado acá y un abogado acá, asesores parlamentarios, igual que el colega que está representando hoy día al diputado Gutiérrez. ¿Qué les parece? Y esto no lo estoy inventando yo, ustedes van a ver la sentencia. Van a ver la sentencia. Un asesor parlamentario acá y otro asesor parlamentario acá del señor Hugo Gutiérrez. Hecho intermedio. Apela el señor Gutiérrez. Porque en realidad el señor Gutiérrez utiliza los asesores parlamentarios para deducir querellas contra todos los adversarios políticos, que en la mayoría le dio mal, ciertamente. Y resulta que la Corte confirma la decisión de no perseverar. Así parte esta historia. Digamos la verdad. Ustedes ven que nada que ver, esto no junta ni pega. ¿Por qué es importante esto? Porque el Ministerio Público les va a traer a ustedes al señor Giorgio Carrillo, me imagino, quiero creerlo. Les va a traer al señor Giorgio Carrillo. El señor Giorgio Carrillo lo que les va a decir es, Martí Sassi me dijo de que yo extendiera boletas a Corpesca para yo con posterioridad recibir ese dinero y repartirnos el dinero o entregarle el dinero como ustedes quieran. ¿Cuál es el único medio probatorio que tiene el Ministerio Público? Esta persona de excelente antecedente, en su oportunidad ustedes también podrán saber que con posterioridad a este hecho, él tiene una causa por tráfico de drogas donde estuvo en prisión preventiva. O sea,
antecedentes de lujo. Uno se preguntará, además del señor Carrillo, ¿habrá algún antecedente respecto de estas boletas giradas en agosto y noviembre del año 2009? ¿Estará el dinero por lo menos? No hay ningún antecedente salvo el señor Carrillo, que tiene una ganancia secundaria evidente porque fue despedido, porque en virtud de la querella de la señora Martí Sassi fue condenado. Ese es el excelente testigo que les va a traer a ustedes el Ministerio Público. No hay ninguna evidencia respecto de que ese dinero haya sido efectivamente. Pero aquí viene lo importante. Sigamos con la lógica de la Fiscalía. La señora Isasi, formando parte de la Comisión de Vivienda, no teniendo el más mínimo conocimiento respecto de pesca, sin saber siquiera si ella iba a ser reelecta en noviembre, con claras posibilidades de no ser reelecta, dado el hecho que, si bien es cierto, iba en el cupo de la UDI, iba como independiente, en donde obviamente la UDI iba a privilegiar a su candidato y no a Martí Sassi. Y en ese contexto, supuestamente Corpesca la coloca a su disposición. O sea, una compra a futuro bastante incierta respecto de alguien que ni siquiera sé si va a estar en la Comisión de Pesca, porque ella estaba en la Comisión de Vivienda y, como ustedes pudieron ver, ella ingresa solo a la Comisión de Pesca en el año 2012. Y aquí estamos hablando de boletas que son extendidas en el año 2009, cuando ni siquiera se sabía si iba a ser reelecta o iba a formar parte de esa comisión. Respecto de este primer hecho, y lo estoy explicando como hecho porque a Martí Sassi el tema de las boletas de los señores Carrillo y Zavala se le plantea como delito tributario y en el fondo como una forma de cohecho. Básicamente es el mismo hecho que se está imputando penalmente de una manera distinta. Respecto del señor Carrillo no hay nada más. ¿Pero por qué es importante? Porque ese es el antecedente original. Tan antecedente original es que además de la causa de Valparaíso se mandan los antecedentes a Iquique, porque se dice, bueno, si esto realmente ocurrió, debe haber ocurrido en Iquique. Declaran Iquique. Iquique dice, ¿sabe qué? En realidad llegó a ocurrir esto, no fue en Iquique, fue en Santiago, porque la sede de Corpesca está en Santiago. Mandan los antecedentes a Santiago. Llegan a la Fiscalía Oriente. ¿Por qué? Porque la sede de Corpesca está en la comuna de Las Condes. Se le toma declaración por parte de tres fiscales. Ella va, explica, no tengo absolutamente ninguna vinculación. Sale la causa de la Fiscalía Oriente, va a la Fiscalía Centro Norte, declara con la señora Chong, le explica la situación. E igual estamos al día de hoy acá. Igual. No obstante de que la Fiscalía sabía la condena de Carrillo, la sabía el Consejo de Defensa del Estado, y bueno, el abogado asesor del señor Gutiérrez me imagino que también la sabía. O aquí nadie se comunica entre nadie. Bueno. El segundo hecho, vinculado con delito tributario y con el supuesto cohecho, bueno, retrocede un tanto hacia atrás. Se dice, por parte del Ministerio Público, de que esta boleta que extiende el señor Carrillo se trata de trabajos no realizados. Falso, completamente falso. Trabajos que se realizaron y están los trabajos. De hecho, el Ministerio Público, en su errática formulación de cargo a la señora Isasi, primero dice, ¿sabe qué? Acá no hay trabajo. Después dice, parece que sí hay trabajo. Y trata de imputarle, y va a traer como testigo a una funcionaria de la Biblioteca del Congreso a la cual supuestamente le llegó un correo de Martí Sassi diciendo, necesito un trabajo X. Y que supuestamente ese trabajo X sirvió de modelo para el informe que emite el señor Carrillo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Se hizo? ¿No se hizo? Y ese informe lo hace Carrillo a modo propio. Y él se queda con el dinero. Tan claro, señorías, es que se queda con el dinero que en la causa de Valparaíso se le incautó una propiedad en La Serena que hasta el día de hoy está incautada. Está con prohibición de celebrar actos y contratos y embargados. Esto es la causa del Valparaíso. Después, fíjese que nos saltamos del 2009. Esta persona a la cual el Ministerio Público ha tratado de asimilar a otro imputado diciendo de forma constante y uniforme recibía remuneraciones. Bueno, partimos en 2009 y resulta que nos saltamos al 2010 en donde no hay nada. Después nos saltamos al 2011, donde está una boleta del señor Zavala en diciembre
Y nos saltamos al 2012, donde no hay nada, y nos saltamos al 2013, donde hay 3 boletas del señor Zavala, de las cuales me voy a referir a continuación. ¿Cuál es el pago constante y uniforme? O sea, tenemos 2010 sin nada, tenemos 2011 sin nada, tenemos 2011 con una boleta, tenemos 2012 sin nada. Raro el constante y uniforme que entiende la fiscalía. Vamos al señor Zavala. Cuando el señor Carrillo es despedido en 2011, asume como jefe de gabinete el señor Esteban Zavala. O sea, ya del 2011 el señor Zavala era jefe de gabinete. En la práctica de noviembre de... La pregunta que uno debe formularse es, y creo que es lo fundamental acá, ¿los asesores parlamentarios tienen exclusividad de trabajo con los parlamentarios? Y la respuesta es evidentemente no. Yo me imagino que el colega San Martín, que es asesor parlamentario, no termina su vida en este juicio. Me imagino que él tiene su causa, él tiene la posibilidad de tramitar y de acuerdo a las condiciones con las cuales él pactó con su empleador, el señor Gutiérrez, él tiene el legítimo derecho de trabajar, como lo tiene todo asesor parlamentario. Bueno, lo que haga el señor Zavala en su tiempo libre es un problema del señor Zavala. Pero lo importante de esto es que nuevamente se imputan 4 boletas, una de diciembre del año 2011 y 3 boletas del año 2013, y de nuevo no hay ninguna prueba de que haya habido un solo peso entregado por el señor Zavala a doña Marta Sasa. Ninguno. Ninguno. Es más, se dice que los trabajos no se realizaron, y nuevamente es falso. Está el trabajo, está el informe, y está claro de que no solamente había un informe, sino que había con posterioridad una evaluación y una implementación de ese informe en Corpesca. Y dirá la gente de Corpesca que efectivamente él lo implementó dentro de su actividad. Y él tenía los conocimientos para poder implementarlo. Entonces, se habla de boletas, pero resulta que no se acompaña ningún medio de prueba que diga relación con que ese dinero, parcial o totalmente, como fíjense, señorías, sí pasa respecto de otro imputado, en donde el Ministerio Público se jacta de decir, tengo la cadena completa, la boleta, quién cobra el cheque, cómo se distribuye el cheque, a qué cuenta se envía, y aquí no hay nada. Hay una boleta. Entonces, debo entender de que cualquier persona o cualquier asesor de un parlamentario que entregara una boleta a Corpesca era objeto de sospecha. Y en virtud de ello, debería ser el parlamentario el que tenía algún vínculo con Corpesca. Ese es más o menos el link que nos plantea el Ministerio Público. Porque la lógica, siguiendo lo que plantea respecto de otro imputado, a quien insiste en decir que hay modus operandi similar, resulta que lo que hay respecto de doña Marta Sasa no tiene nada que ver con lo que pasa con el otro imputado. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero lo que yo les estoy planteando es exactamente así. No hay un peso que pueda demostrar el Ministerio. Y aquí, a partir de este hecho, el Ministerio Público saca 2 conclusiones. Uno, que supuestamente hay un delito tributario. ¿Por qué? Una facilitación de boletas falsas. De partida la boleta no es falsa, porque el trabajo está. Estamos ya en un primer problema. Pero el segundo problema, que es un problema jurídico, de lo poco jurídico que creo yo voy a levantar, porque me parece que respecto a doña Marta es un tema fáctico, no jurídico, es el Ministerio Público puede sostener la acción sin el Servicio de Impuestos Internos. Y ese es un temazo, ese es un tema evidente que no se puede. Evidente. Clase casi de primer año de Derecho. Basta leer la norma. Quien representa los intereses del fisco es el Servicio de Impuestos Internos. ¿De qué manera? Personalmente a través del director o a través de un delegado del director. Incluso es tan claro que dice excepcionalmente se puede delegar esta facultad ¿en quién? En el Consejo de Defensa del Fisco. En este caso, ni el Servicio de Impuestos Internos presentó acusación ni adhirió a la acusación, ni se delegó facultad en el Consejo de Defensa del Estado. No puede el Ministerio Público sostener la acción penal porque no le corresponde, porque no puede hacerlo. Y es tan claro y evidente que el artículo 262 dice de que quien sostiene la acción ejercerá los derechos de la víctima. El Ministerio Público no es víctima, ni puede ser nunca víctima. El Ministerio Público ejerce la acción penal. Mire, esto lo tiene tan claro todo el mundo,
pero solamente a modo de ejemplo, doña Lupi, en su acusación, señala al final, al hablar de las penas, sin perjuicio de aquellos que le correspondan por los delitos tributarios respecto de los cuales esta parte no se pronuncia por corresponder el ejercicio de esta pretensión al servicio de impuestos internos. Parece que doña Lupi lo tiene bastante más claro que el Ministerio Público. Es evidente que no puede hacer. No voy a perder más tiempo en esa situación porque en realidad es claro para cualquier alumno de primer año de él. Pero concluye el Ministerio Público no solamente este delito tributario que no existe, concluye de que ahí hay cohecho. Porque en realidad se están entregando esas cantidades de dinero a cambio de algo. Que no lo explica muy bien, pero entiende que hay a cambio de algo. Por algo lo estoy haciendo. Aquí resulta importante que uno logre entender qué es lo que el Ministerio Público supuestamente le está imputando a Marta Isasi que ella hizo o dejó de hacer en atención de su caso. Y aquí yo quiero sincerar el tema, señorías, porque yo creo que uno no puede tener una vida pública distinta de la privada. Acá, mis interlocutores han dicho a los cuatro vientos, este juicio se trata sobre plata entregada a los parlamentarios para que aprobaran la ley de pesca como le convenía a Cortés. Ustedes lo han escuchado porque todos vivimos dentro de este mundo, digamos. Yo no le puedo pedir al tribunal de que no tenga conocimientos de hechos públicos notorios. Eso es la premisa. Así se ha vendido esta causa. ¿Cuál es el título de esta causa? Se coimió a parlamentarios, en este caso puntual voy a hablar de doña Marta Isasi, para que aprobara la ley de pesca. La pregunta es, ¿qué hizo doña Marta Isasi para realizar a cambio de una contraprestación, que ya nos vamos a dar cuenta que no existe, para favorecer a Cortés? Entonces, se trata de asimilar casos. Entonces, a otro imputado se le dice, mire, en realidad él intervino en muchas otras leyes, que lo explicó bien el colega, que en realidad está bastante mal citado por parte del Ministerio Público, pero se invocan otras leyes. Entonces él intervino en la Contraloría, hizo pasar discursos como propios, involucró a otros parlamentarios, participó en discusiones, no estando en la comisión, él se presenta en la comisión de pesca, hace discursos en la Cámara. ¿Y qué es lo que se le imputa a doña Marta? No, lo que se le imputa es respecto de la ley de pesca. Su participación se reduce a la ley de pesca. Es ahí donde el Ministerio Público dice de que supuestamente se habría entregado algo a cambio de dinero. ¿Y qué es lo que es? Que vote a favor de lo que Corpesca supuestamente le está planteando. Pero aquí es que el Ministerio Público tiene otro problema. Ustedes se habrán dado cuenta de que el discurso del Ministerio Público olvidó algo importante, porque se quedó en los dineros, claro, con otro imputado tenía hartos dinero, hartas boletas, entonces podía explicar hartas cosas. Pero se le olvidó algo. ¿Esto se hace para qué? Para aprobar la ley de pesca. Y ustedes van a poder ver en detalle cómo fue la votación de la ley de pesca y cuál fue la participación que tuvo doña Marta Isasi en la ley de pesca. Si a mí me están pagando para favorecer a Corpesca, bueno, lo menos que tengo que hacer es ir a las sesiones y votar como supuestamente le conviene a Corpesca. Miren, ¿qué decisiones fundamentales y vitales en donde Marta Isasi ni siquiera fue? O sea, esta persona que yo la tengo a mi disposición, que le estoy pagando una cantidad, bueno, no mensual porque no les coincide con lo mensual, pero de vez en cuando le estoy pagando y resulta que no me va. O sea, era casi como querellarse por estafa, digamos. Le estoy pagando y no va, digamos, ¿no? Y eso es lo fundamental. Lo otro que hace el Ministerio Público es tratar de confundir al tribunal. ¿Y cómo lo intenta confundir? Yo le voy a pedir al tribunal, sé que han leído hasta el cansancio de la acusación, pero en la parte solamente de doña Marta Isasi, traten de leerla de nuevo y eliminen todos los comentarios personales que hace la fiscal. Y digo la fiscal porque el resto lo que hace es copiar y pegar la acusación, digamos. O sea, la leímos varias veces, pero la misma. Fíjense ustedes cómo ella entrega adjetivos calificativos. Ella dice, ella solicita, acepta, se pone a disposición. Eso no dice los correos. Eso es lo que interpreta la fiscal, a su antojo, para intentar entender de que, o para tratar de que ustedes entiendan algo que no dice el correo. Eliminen todos esos adjetivos calificativos y se van a dar cuenta que son correos en donde. Y aquí me quiero detener un segundo para que entendamos bien estas cosas, porque, claro, cuando uno va a la opinión pública, aparecen cosas que no cuadran. Señorías, al momento de la discusión de la ley no estaba vigente la ley de los. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes pertenecen a un área en donde ustedes
su negocio probablemente va a depender de la dictación de una ley. Voy a salir de la ley de pesca, me voy a imaginar a las bolsas plásticas, ¿no? Un tema aparentemente de menos relevancia. ¿Ustedes creen realmente que si mi negocio depende de la dictación de una ley que va a prohibir el uso de la ley de las bolsas plásticas, y desde ese adelante quiebro, porque tengo toda mi inversión ahí, no me puedo readecuar necesariamente? ¿Ustedes creen de que no hay alguien que vaya a querer entregar sus comentarios, sus opiniones, su parecer respecto de una ley? ¿O en qué mundo vivimos? Yo, si fuera Corpesca, me voy a quedar sentado esperando de que se dicte la ley y voy a decir, voy a estar rezando el rosario, digamos, y esperando de que ojalá tenga la suerte de que los parlamentarios no dicten la ley que yo no quiero que se dicte. ¿Alguien puede creer eso? Pero además, el Ministerio Público no les dice a ustedes de que Corpesca forma parte de una organización más grande que es la Asociación de Productores Pesqueros del Norte, ASIMNOR. Es decir, acá no hay solamente una opinión de Corpesca. De hecho, en los correos que ustedes van a poder ver en varios de ellos, el señor Mujica habla no en representación de Corpesca, sino en representación de ASIMNOR, porque los productores quieren entregar su opinión. Y es cosa absolutamente lógica y legítima. Yo no puedo esperar sentado a que se resuelva un negocio que forma parte de mi futuro. Y lo que hace Corpesca es enviar información o solicitar información, cosa que además es pública. Porque aquí lo que estamos casi pensando en donde estamos hablando de información secreta. No, si no hay información secreta. Acceder a un proyecto de ley se puede hacer sin ningún inconveniente. Ustedes, yo y cualquiera puedo ir a una comisión, la que sea. Basta con que yo diga quiero ingresar a esta comisión. Perfecto, igual como lo hacen los públicos en esta sala. Ustedes lo piden, le dan una tarjetita y usted ingresa. No estamos discutiendo normas de seguridad interior del Estado. Estamos hablando de la tramitación de una ley que es pública. Es más, ustedes van a poder ver en las distintas actas, que es súper importante leerlas bien y leerlas completas. Ustedes van a poder ver como Martí Sassi es la que le dice a los parlamentarios de la Comisión de Pesca, formada por 13 miembros, 13, de los cuales 2 son del norte, o sea, el norte estaba en completa desventaja frente al sur, al centro-sur, en donde lo que se le plantea es permitan el ingreso de toda la gente, permitan el ingreso, porque eran otros miembros de la comisión los que no querían que ingresara otras personas, porque les molestaba, porque entraba la prensa, y ella dice, no, que ingrese toda la gente que quiere verlo, no tengo ningún inconveniente. El secretismo que supuestamente se dice, Martí Sassi incorporó asesores casi de manera subrepticia. Señorías, el señor Pino y el señor Campillay ingresaban con así la placa que decía asesores de la señora Martí Sassi. Todos sabían de que eran asesores de Martí Sassi. Y además, señorías, en el mundo pesquero, que es bastante estrecho, todos sabían quién era Ramón Pino y quién era Michel Campillay. Todos lo sabían. No era persona que se caracterizó como las caracterizaciones que hace el Ministerio Público en los juicios, no venían con pelucas, con bigotes, no, soy Ramón Pino, soy Michel Campillay y entraba. Y que la verdad, que insisto, por lo que dije anteriormente, ni siquiera era necesario porque, que ocultaran su identidad porque eran públicas. ¿Por qué requería asesoría doña Martí Sassi? Por un motivo muy sencillo, lo voy a colocar en el siguiente. Supongamos que ustedes ahora son parlamentarios y los designan en la Comisión de Pesca. Y se discute la ley de pesca. Como lo dijo doña Lupi, es una de las áreas y materias más reguladas y de conocimiento más técnico que hay en nuestro sistema. Doña Martí Sassi venía de la Comisión de Vivienda. No tiene ningún antecedente respecto de la ley de pesca, pero en una comisión que ella no buscó, ni pidió, ni podía haberlo hecho porque era una diputada hasta ese momento regionalista. Por lo tanto, no formaba parte de los grandes bloques que son los que se dividen las comisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Las comisiones se votan, por lo tanto, se la toman, las comisiones más importantes se lo toman los bloques más grandes. Ella no tenía cómo influir en su designación, pero la designaron. ¿Cómo no se va a asesorar por alguien respecto de una ley que es netamente técnica? Pero fíjense por quién se asesora. Por alguien que proviene del mundo de los trabajadores y por alguien que proviene del mundo empresarial. Porque el mundo empresarial tiene iguales derechos. Porque aquí estamos como satanizando. Oh, pero es que había un representante de Corpesca. Bueno, pero que los trabajadores o las empresas del rubro no tienen derecho. Ellas no pueden participar en las discusiones de las leyes. Solo los trabajadores en Chile tienen derecho. Y esto fue público.
no se lo escondió a nadie. No era una persona que uno dijera por qué tiene esos asesores. Pero además el Ministerio Público sabe que todos los otros parlamentarios tenían igualmente asesores. Porque es obvio, si el parlamentario no conoce ese tema técnico, no lo conocemos ni nosotros, que se supone que podríamos estar en una situación un poco superior a la media nacional. No tenemos ese conocimiento. Tengo que recurrir a alguien que sepa, porque me están hablando de especies que no tengo la menor idea de captura, de cómo transitan de un lado hacia otro, de cuáles son las medidas, de cuándo logran la madurez para efectos de poder sacarlo, de en qué distancia puede ingresar un barco o no puede ingresar un barco, de cómo afecta a los trabajadores artesanales, cómo afecta a los armadores. Aquí se ha tratado de decir, nuevamente a título casi indiciario, ciertos correos que hablan, por ejemplo, del gol a la no licitación. Por supuesto, porque hay mucha gente que era contrario a la licitación, por un motivo súper obvio, porque la licitación habría significado la destrucción de la pesca. Y eso lo saben todos los especialistas y están los informes en donde los especialistas lo señalan. Y por un motivo muy sencillo, señoría. Mire, esta empresa, supuestamente tan gigante por pesca, tiene 52 para todo Chile. 52. Entonces, 52 barcos, navíos. Sí. Corpesca, en cuanto a pesca en el área mundial, representa nada. Representa nada. Si ustedes hacían una licitación, iban a venir las empresas extranjeras que tienen barcos mucho más grandes y de mayor capacidad que Corpesca. Y vienen con trabajadores propios, porque ellos no contratan trabajadores nacionales. ¿Ustedes creen que los japoneses, los barcos japoneses, están llenos de qué? ¿Van a ingresar chilenos? Ellos vienen con su propio personal. Por lo tanto, tenemos barcos de mucho mayor tonelaje, de mayor capacidad de pesca, con trabajadores extranjeros. Esa era la licitación. Uno se plantea a partir de esto, y ya creo haberme hecho cargo de la génesis respecto de cómo se genera la situación de el develamiento, si se quiere, de la causa respecto de doña Marta Sassi. Lo restante, creo yo, señoría, voy a ser un poco pesado, pero no tengo otra forma de hacerlo, en este punto por lo menos, de la derechamente mala fe. Cuando se incluye como correo y se dice los 40, y esto entiendo que corresponde a los 32, entonces queda un saldo. Ustedes entienden de inmediato, y ahí donde está la mala fe de incluir ese correo, que se está refiriendo a dinero. Y de hecho el Ministerio Público lo interpreta, porque no dice millones, pero el Ministerio Público dice, ahí ella está pidiendo. El Ministerio Público sabe de que hay muchos otros correos que hablan de las 40. ¿Y a qué se está refiriendo? A cajas de dulces. El Ministerio Público lo sabe, y de hecho la fiscal Chong se lo pregunta. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque doña Marta Sassi realizaba actividades en su carácter de parlamentaria el Día del Niño, el Día de la Madre, para Navidad. O sea, aquí tenemos una parlamentaria que sí hacía actividades sociales, que me parece ahora ser malo. Y se acreditará, porque nuevamente se hace con mala intención, de decir, ¿sabe qué? Corpesca le financiaba actividades. Después leer la acusación y ni siquiera se dice qué actividades, qué día, por qué monto. No, así al voleo. ¿Y por qué lo hace el Ministerio Público? Porque nuevamente de mala fe cambia los hechos originales de la acusación. Y lo cambia, ojo. ¿Por qué? Porque con ese primer correo la Fiscalía dijo, acá tengo los 40, entonces tengo el correo donde Marta Sassi está pidiendo dinero. Pero se encontró con que nunca pudo encontrar dinero. De hecho, doña Marta Sassi voluntariamente alza su secreto bancario y no encuentran nada. Entonces el Ministerio Público se le complica, porque tengo el correo de los 40 y tengo varios otros correos que hablan de las 40, pero no tengo la plata. Entonces, ¿qué es lo que dice? A partir de los testigos que lleva la defensa, y por eso nosotros tenemos vastos testigos, en que acreditan las actividades sociales que tenía Marta Sassi, desde su asunción como parlamentaria hasta después de haber terminado. Es decir, ella pierde la elección y sigue realizando actividades sociales. Y ahí el Ministerio Público dice, no puedo acreditar montos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Decir que Corpesca le paga actividades.
¿Saben ustedes las actividades que el Ministerio Público va a traer acá para acreditar? Y esto no es una broma, se lo digo en serio. Va a traer un payaso. Un payaso que hacía actividades y que respecto de él hay una boleta pagada por Corpesca. De muchas otras actividades hay una boleta que en una oportunidad le pagó Corpesca al payaso. Y es más, ustedes ven en la acusación que esta persona que supuestamente que escondía cosas, miren cómo era correcta para actuar. Le manda una cotización a Corpesca diciéndole, necesito dulces. ¿Y qué es lo que le manda? La cotización. Ni siquiera le dice, ¿sabe qué? Páseme el dinero. Le manda la cotización para que directamente vea Corpesca ese tema con el proveedor, para que ni siquiera pasara un peso por sus manos. Porque si no, el Ministerio Público lo que diría es, pero le entregó esa plata y cómo sabemos si esa plata realmente se la entregó o no se la entregó, y ahí podríamos estar frente a una forma de cohecho o de soborno. Fíjense que no pasó nunca la plata. Y nuevamente con mala fe dice, pero eso corresponde a una factura que Corpesca la pasó por una actividad que en realidad no correspondía. ¿Y qué tiene que ver Martí Sassi con eso? Si esa factura la extendió Corpesca. Pero la factura dice respecto de los dulces, y de hecho el Ministerio Público pide la declaración de los representantes de esa empresa, BSG, y ellos van a decir, sí, efectivamente, nosotros entregamos dulces, se lo entregamos a Corpesca, y nos entregaron una factura a cambio. O sea, una actividad que existió. Es más, nueva mala fe. El Ministerio Público en la audiencia de preparación, y aquí hay que ser honesto porque hay que decirle la verdad al tribunal, solicitó la exclusión de todas aquellas evidencias de actividades que se habían realizado, dando como argumento, miren como argumento, no, pero es que en realidad se ven niños y se vulneran los derechos de los niños porque ellos aparecen en los videos y en la fotografía donde se ven actividades, donde se ven una cama saltarina, donde se ven cosas. Esa es la objetividad del Ministerio Público. Y sin embargo, no fue capaz de decir formalmente, porque no tenía cómo hacerlo, de cuáles eran esas actividades que supuestamente eran financiadas por Corpesca. Por lo tanto, señoría, la pregunta que uno debe hacerse acá es, ¿qué es lo que se le está imputando en definitiva a Martí Sassi? Ustedes ya se han dado cuenta, a partir de esta alegación, que aquí esto no junta ni pega con otras imputaciones. Esto no cuadra, ¿no? Pero como tratamos de vender un combo completo, entonces, ustedes se dieron cuenta ayer que partíamos diciendo, mira, hay dos casos similares, pero después todos los acusadores, Martí Sassi desaparecía, digamos, ¿no? Seguían con el señor Orpi, seguían con el señor Orpi, y desaparecía. Lo de las boletas es completamente falso. Las boletas que extendieron los señores Carrillo y los señores Zavala dice relación con trabajos efectivamente realizados, con dinero recibido por ellos, y donde no hay un solo peso que uno pueda acreditar que proviene de esa boleta. Lo importante acá es señalar además, señoría, de que el señor Carrillo, como jefe de campaña en el año 2009, era el que administraba los dineros, por lo tanto, se le entregaba dinero y él depositaba dinero. Y aún así no es posible acreditar un solo peso respecto de entrega del señor Carrillo a doña Martí Sassi. Lo mismo ocurre con el señor Zavala. Si esto es sorprendente porque el Ministerio Público dijo que hizo una investigación tan exhaustiva respecto del señor Orpi y resulta que respecto de la señora Sassi no cuadra. La investigación respecto de la señora Sassi es laxa. Entonces, basta con que yo, Carrillo, diga, sí, Martí Sassi me dijo que yo le entregara dinero y se lo entregué. Basta con que el señor Zavala, que nunca ha reconocido haber cometido ningún delito, sino que Zavala dice, yo hice el trabajo. Aquí está el trabajo. Y Corpesca dice, se hizo el trabajo. Y no obstante eso, no se siguió ninguna pista o no se siguió nada respecto de si efectivamente el dinero de esa boleta fue a dar a Martí Sassi. Y respecto de lo otro, exactamente igual. Estas suposiciones de los 40, las 40, qué es lo que efectivamente es solo una suposición del Ministerio Público. No hay ningún otro elemento. Creo, señorías, de que aquí yo entiendo que cada uno en los alegatos de apertura trata de hacer promesas. Mire, ustedes van a ver esto, o no van a ver esto otro, o lo que ustedes van a entender. Yo le pido que ustedes vean desapasionadamente cada uno de los documentos, correos y evidencia que va a presentarse respecto de doña Martí Sassi. Y hay que poner ese acento.
Porque el Ministerio Público, insisto, ha tratado de contaminar y ha hecho todo el esfuerzo por contaminar para decir, este modus operandi se pueden comparar. Entonces, claro, si yo veo acá una boleta, entonces en realidad, como respecto de otro imputado también hubo boleta, entonces, no. Yo les pido que ustedes, respecto de doña Marta Isasi, lo analicen como se tiene que analizar, en su contexto, en su mérito. Las situaciones son absolutamente distintas y acá hay una interpretación de cómo ocurren los hechos. Y les pido especial atención respecto del señor Carrillo. Lo reitero y seré majadero, porque todo esto surge a partir de esta situación. Acá hay una persona que es un delincuente. Jurídicamente, delincuente es quien comete un delito. No estoy diciendo nada que no sea un término jurídico. Esta persona es un delincuente. Y lo que va a señalar y lo que va a hacer es tratar de decirles a ustedes de que Marta Isasi hizo algo y tratar de convencerlos de algo que no es cierto. El señor Carrillo no tiene ninguna fiabilidad, el señor Carrillo no tiene ninguna credibilidad y además el señor Carrillo sigue con posterioridad con estas situaciones especialmente particulares en concomitancia con otros personajes. Solo a modo de ejemplo. Después que el señor Carrillo declara en mayo del año 2013, a los 3 días aparece en la prensa, en cuanto medio era posible, el señor Hugo Gutiérrez mostrando correos de Mujica, supuestamente hacia Marta Isasi, de Marta Isasi al señor Carrillo. ¿Cómo los obtuvo el señor Gutiérrez? Todavía no había investigación. Había ocurrido hace 3 días. No hay otra forma de que aquí lo que estemos en presencia sea de un concierto evidente para efectos de incriminar a doña Marta. Yo no soy de las teorías conspirativas, ¿no? De verdad no me siento perseguido, pero cuando uno analiza estos antecedentes, de verdad, señoría, acá hay una cosa que francamente quiero. Por lo tanto, solicito, señorías, la absolución de doña Marta Isasi. El delito tributario es evidente de que el tribunal no puede condenar porque aquí hay una falta de legitimación activa. Evidente, pero tampoco hay un tema de fondo. Son trabajos hechos y no hay ningún correo, ningún elemento, nada que hable del favorecimiento, como sí ocurre en otras situaciones que el tribunal ya ha tenido la posibilidad de escuchar. Y respecto de las boletas, y respecto de ya interpretación de las 40, los 40, o como ustedes quieran, no hay ninguna evidencia de que ese hecho haya ocurrido. Por el contrario, lo que se hizo fue solicitar respecto de la realización de actividades, no solamente a Corpesca, porque esto se trata de centrar como que se necesitaba dinero y se recurría al... Sí, lo sé, señoría, le pido disculpas, termino, 1 minuto. Vamos a acreditar a través de empresarios cómo se colaboraba. Vamos a acreditar a través de otras empresas cómo efectivamente se colaboraba. Porque el trabajo que hace el parlamentario bien hecho, el trabajo social que tiene que realizar un parlamentario, porque la persona en una población de Iquique no va al alcalde, no va al gobierno. Cuando una persona necesita operarse, cuando una persona necesita dinero para realizar una actividad, recurre al parlamentario. En este caso, a doña Marta Isasi, porque el señor Gutiérrez, digamos, no se le encontraba muy asiduamente allá. Va al parlamentario que le puede solucionar efectivamente el tema. Y en ese contexto se necesita ayudar. Y la ayuda que uno puede entregar no guarda ninguna relación con ningún nivel de compromiso, que en este caso va a quedar claro que jamás existe. Gracias, señor. El turno entonces del acusado señor Lobos. Muchas gracias, su señoría. La tesis de esta defensa es que no existe delito de fraude al fisco respecto al señor Fernando Lobos. Los servicios fueron efectivamente prestados y, por su parte, no existió devolución de los dineros al senador. Quisiera partir este alegato señalando quién es el señor Lobos,
puesto que el Ministerio Público, sin duda, tratará de atacar la idoneidad del mismo como asesor externo. Don Fernando Lobos es contador auditor, tiene postítulos en UTEM sobre gestión empresarial, tiene además cursos en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre liderazgo y además tiene diversos cursos de especialización tanto en gestión empresarial como en contabilidad. Durante sus primeros años de ejercicio se dedicó a las finanzas y luego, el año 2007, se traslada a Iquique, oportunidad donde trabaja con Eurochile, una empresa que es dedicada al emprendimiento y también al turismo, lo que le permite trabajar con distintas instituciones públicas como Cercotec, Fonadi, Corfo, la Cámara de Comercio y la Gobernación, lo que le permite conocer las comunas que están dentro de la región y además conocer de manera cercana cuáles son los emprendimientos y cuáles son las fuentes económicas relevantes de la región. Posteriormente, el año 2011, el señor Lobos se va a trabajar directamente a la Gobernación, nada más y nada menos que como jefe de finanzas y como jefe de administración, donde permite estar nuevamente cercano a los temas relevantes económicos de la zona. Todas las semanas existían reuniones con el gobernador que lo ponían al tanto de qué es lo que estaba pasando en la región, cuáles son las fuentes principales de empleo, como sabemos que son las SOFRI, como sabemos que son el puerto de Iquique, y por lo tanto, a todas luces, era una persona idónea para prestar la asesoría de la que voy a hablar a continuación. ¿Cómo llegamos al señor Lobos? ¿Por qué el señor Lobos está siendo aquí imputado? ¿Por qué el señor Lobos fue seleccionado como asesor externo? Primeramente, como ya lo señalé, él era idóneo. Lo que necesitaba el senador en ese entonces era una persona de su confianza, que tuviera conocimientos en el área, que lo mantuviera al tanto respecto de los temas relevantes de la zona, relevantes económicos, como eran la SOFRI y el puerto, toda vez que estos son fuentes de empleo importantes en la región. Para hacer esta labor, las instrucciones que le dieron fue que él tenía que recopilar información de distintas fuentes, hacer un informe y ese informe entregárselo al senador. Eso es. Y por eso él iba a realizar un contrato de prestación de servicios con todas las formalidades que requiere el Senado a cambio de una remuneración bruta de 3 millones de pesos. Quisiera detenerme en la figura del asesor externo y en las asignaciones parlamentarias en relación a la asesoría externa, porque creo que aquí existe un desconocimiento. En primer lugar, las asesorías externas están reguladas por la resolución número 2 del 5 de septiembre del 2011 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que señala cuáles son los criterios que debe cumplir una persona para poder ser asesor externo. Dentro de esos criterios están tener un título profesional, un grado académico, que corresponde a una carrera de a lo menos 8 semestres, en caso de carreras técnicas que estas se hayan cursado en alguna universidad o en alguna institución que haya sido aprobada por el Ministerio de Educación, y además que esté registrado en el Registro Especial de Asesores Externos. Todos los requisitos que cumple mi representado. En esa misma resolución, la refundida en la página 12, se establece cuál es el destino del uso de esa asignación parlamentaria, que son sobre los 3 millones de pesos, y se indica que se utilizarán para la contratación de profesionales y o técnicos externos para la elaboración de investigaciones, estudios, informes y asesorías en general para la asistencia al parlamentario. En cuanto al criterio de uso, la verdad es que la norma es bastante amplia, toda vez que el objeto último es apoyar la labor del parlamentario. Y señala nuevamente que el criterio de uso será para la contratación de personas que realizan la elaboración de estudios, investigaciones, informes que tengan que ver con las comunicaciones, que tengan que ver con temas sociales, tecnológicos, estadísticos y un sinnúmero de otros. Nuevamente con el fin de asistir a la labor parlamentaria. La verdad es que la norma no cita, no crea o no da un marco respecto de cómo ha de prestarse esa asesoría. Lo indica si es que tienen que ser a través de informes originales, no señala cuántas páginas tiene que tener, no señala si es que es obligatorio citar o no bibliografía, no señala prohibición alguna de buscar o no fuente de internet, tampoco ni siquiera prohíbe que el hecho de que la información sea extractada directamente de internet. Las únicas prohibiciones que sí establece es, por ejemplo, durante cerca de periodos electorales, la prohibición de que estos dineros se usen para asesorías comunicacionales, pero fuera de eso, nada más.
En cuanto a los respaldos de las asesorías externas, tenemos que con esta resolución 2 de septiembre del 2011, lo que se exigía era enviar al Senado el contrato de prestación de servicio y además la boleta de honorarios, no siendo necesario enviar ningún tipo de respaldo del informe o de la asesoría realmente prestada. Se entendía que solamente con el contrato y que con la boleta de honorarios se estaba cumpliendo con estos requisitos. Sin embargo, en el año 2015, en agosto, mediante el oficio 48, esto cambia y se le impone a los asesores externos la obligación de acompañar el informe que se estaba realizando, así como la hoja de ruta, que es básicamente un formulario que debe rellenar cada asesor externo en que indica el mes, el número de boleta, de qué se trata el informe y de dónde extrajo la información. Y, por supuesto, para quién está prestando el servicio. Como su señoría podrá apreciar desde ya, no hay mucha más normativa, y como ya lo ha adelantado, respecto a las asesorías externas. Lo que hace el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias es darnos ciertos lineamientos, y entendemos que la labor parlamentaria, la asistencia por la labor parlamentaria es bastante laxa y es bastante amplia. Cada senador puede necesitar asesoría en distintos temas y puede ver satisfecho de esa asesoría de distintas maneras. Por lo tanto, no existe un único modo de prestar asesorías de manera correcta. Ahora, yéndome a la acusación propiamente tal, ¿qué es lo que nos está imputando a nosotros el Ministerio Público? ¿Qué es lo que está diciendo que el señor Lobos hizo y que comprende fraude al fisco? Nos está diciendo que existieron prestaciones simuladas, inexistentes, porque en un primer contrato los informes no existirían respaldos, los informes no existen y por lo tanto existen prestaciones simuladas y hay fraude al fisco. En un segundo grupo, respecto al segundo contrato, dice estos informes son íntegramente copiados y por lo tanto hay fraude al fisco. Me detendré en cada uno de los contratos, en cada una de las acusaciones por separado. En el primer grupo de hechos, que refieren al primer contrato, que fue suscrito con fecha 10 de junio del 2015, y que refiere a las boletas 15, 16, 17, 21 y 22, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre, la acusación de la Fiscalía y lo que se señala es básicamente lo siguiente. Dice, los servicios supuestamente prestados no cuentan con ningún respaldo, el imputado Lobos Torres no mantiene copia de los informes supuestamente entregados en una primera etapa, hay simulación de prestaciones inexistentes. Pues bien, resulta un tanto paradójico y contradictorio, pero no menos cierto lo que voy a señalar. Y es que con la misma prueba que ha aportado el Ministerio Público y que está en el auto de apertura dentro de su prueba, es que se refuta fácilmente la acusación. Los informes respecto de las boletas correspondientes a los meses, o sea, las boletas 15, 16 y 17, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, recordemos que no existía la obligación de remitir al contrato el informe como respaldo. Sin embargo, mi representado de todas formas enviaba el informe al senador y por lo tanto sí existen respaldos de esto. Existen respaldos de los informes de situación de la SOFRI, del puerto de Iquique, inversiones y evolución de tonelaje transferido en las siguientes partes de la carpeta. Acreditaremos su existencia primeramente por la declaración de mi representado. En segundo lugar, y la declaración de mi representado, que fue realizada en presencia de la fiscal Chong, donde señala que efectivamente él sí tiene respaldo de los informes, cosa que es distinto a lo que se señala en la información. Posteriormente, mi representado entrega su computador para que sea periciado voluntariamente. Aquí está mi computador, por favor, perícienlo. Y en esa pericia, de la que va a declarar el funcionario policial, que está en el número 58, don Edson Figueroa, que hizo un informe del 246 de octubre del 2016, va a señalar, aquí están los informes. A mayor abundamiento, estos informes que el Ministerio Público señala que no existen están acompañados de la prueba documental del Ministerio Público asignada a los números 661H y 667. Y a mayor abundamiento, no solo ahí, sino que están en la evidencia material número 42,
correspondiente a la NUE 2654704. Y por lo tanto, respecto de estas 3 primeras boletas, ya se nos cayó absolutamente la acusación del Ministerio Público. En cuanto a las boletas 21 y 22, octubre y noviembre, relativas a los informes por realizar en la empresa portuaria Iquique y proceso de reconstrucción, la historia es bastante similar, solamente que esta vez es el Senado de la República quien remite los informes. El Senado de la República, mediante oficio SG-18 de fecha 16 de junio del 2016, que está en el auto de apertura, en la prueba documental, signado en el número 522, va a aparecer que ahí están esos 2 informes que también la Fiscalía señala no existir. En conclusión, y respecto al primer contrato, no me queda más que señalar lo siguiente, y es que la Fiscalía, con la acusación de mi representado en este primer grupo de hechos, ha hecho un trabajo desprolijo. Ha hecho que la acusación se caiga sola y que se refute con prueba que ellos mismos han acompañado el proceso. Lo que desde ya hace esta parte cuestionar por qué mi representado está sentado acá en este juicio. En cuanto al segundo contrato, que está suscrito con fecha 1 de diciembre del año 2015, correspondiendo a las boletas emitidas por el Senado 23, 24, 26 y 28 en los meses de diciembre de 2015, enero, febrero, marzo del 2016, los informes no se está cuestionando su existencia o no, estos fueron acompañados por el Senado a través del oficio SG 22 de julio del 2016, están en la autoapertura bajo el número 528, no se está cuestionando su existencia, sin embargo, ahí está el número donde van a poder encontrarlos. El Ministerio Público, en su acusación, señala lo siguiente: los servicios supuestamente prestados se amparan en informes íntegramente copiados, informes que no fueron elaborados por él, que corresponden a copias obtenidas directamente de Internet, algunas cercenadas, no se cita fuente y pasan por pretendidos originales de su autoría. Frente a esto, yo digo, bueno, ¿y qué digamos? ¿Dónde, en qué norma, dónde está la obligación del asesor externo de que el informe tenga o no que cumplir con cierto formato, que tenga que cumplir o no con cierta calidad? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Yo le pregunto a la fiscal, ¿dónde está la obligación de citar las fuentes? ¿Dónde aparece que mi representado no puede sacar información de Internet? ¿Cómo ella puede comprobar que él que no los elaboró? Es más, en la hoja de ruta de cada uno de los informes, él señala, yo saqué la información de Internet. Yo saqué la información de los diarios y por lo tanto, él no ha negado en ningún punto que él no haya sacado la información de ahí. Los informes que fueron realizados, independientemente de dónde se haya sacado la información, si fue cercenada o no, fueron realizados a satisfacción de quien lo contrató, que fue el senador Orpi. Si no le hubiesen gustado la manera en que hicieran los informes, lo podría haber desvinculado, le podría haber dicho, muchas gracias, pero ¿sabes qué? No estoy contento con tu servicio, voy a contratar a otro asesor. Pero no lo hizo. Él estaba satisfecho con su labor. Es más, y aunque no sea necesario para probar la existencia de la prestación de servicio, más adelante señalaré que estos fueron útiles. No solamente se hicieron a satisfacción del senador, sino que estos además fueron útiles. ¿En presencia de qué estamos? Estamos en presencia de una subjetividad y una arbitrariedad del Ministerio Público respecto de cómo debiesen ser los informes. Si es que el informe tiene cierta calidad, bueno, a mí me gusta, entonces no es fraude al fisco. Si es que esta persona copió más información de Internet o no copió más información de Internet, bueno, aquí sí hay fraude al fisco. No tenemos ninguna línea que guíe el actuar del Ministerio Público. ¿Dónde eso está en el tipo? Lo que se está haciendo es rellenar una ley penal en blanco con criterios subjetivos que no están en ninguna parte. Y eso es sumamente peligroso para la certeza jurídica. Pues bien, me comprometí
a señalar que estos informes fueron útiles. Y así lo fueron. En el documento, en el auto de apertura, en el documento asignado en el 850, el Senado acompaña diversos oficios que envió el senador Orpiz a distintos ministerios fundamentados precisamente en los informes que realizó el señor Orpiz. A modo de ejemplo, está el oficio 42 INC del 2015, de fecha 7 de enero del 2016, que fue remitido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que decía relación con la mala situación que estaba existiendo en la SOFRI, con el deterioro y además sobre la posibilidad de construir una SOFRI cerca de Paraguay. Otro también, el oficio 45 INC del 2015, fecha 7 de enero, fue remitido al Ministerio de Obras Públicas porque se quería saber si en el puerto de Iquique, en el atranque primero, existía profundidad suficiente para que las naves nuevas Panamax pudiesen desembarcar. Pues bien, entonces tenemos que no solamente los informes se hicieron, que fueron prestados a satisfacción del senador, tenemos que además estos fueran útiles. Y por lo tanto, ¿dónde existe el perjuicio al fisco? No quisiera terminar mi alegación con un punto fundamental que tocaron todos los intervinientes ayer, que tiene que ver con la probidad. Y todos ellos señalaron que la probidad se ve vulnerada del momento que en estas prestaciones los dineros son devueltos. La remuneración de mi representado se la gastó él. No existe ningún tipo de devolución de dinero a nadie. Si hubiese sido así, la Fiscalía hubiese sido la primera que lo hubiera puesto en su acusación. Pero eso no está, eso no existe. No hay ningún tipo de devolución de dinero. No hay una confabulación, no hay un ardid tendiente a defraudar al Estado. Lo que hay simplemente es una prestación de servicio que se realizó y que lamentablemente para mi representado no cumple con los estándares de calidad que cree que el Ministerio Público que deben tener. Finalmente, señoría, y en conclusión, el Ministerio Público no podrá acreditar la existencia del delito de fraude al fisco respecto a mi representado. No lo podrá acreditar más allá de toda duda razonable. No existe engaño y tampoco existe perjuicio. Nosotros, como defensa, a contrario census, sí acreditaremos que los servicios fueron efectivamente prestados, que los informes fueron útiles y que no existe reintegración de dinero al senador. Por lo tanto, no existe perjuicio al fisco. En ese sentido, y en virtud de todo lo expuesto, solicito que mi representado sea absuelto del cargo que le señala la Fiscalía. Muchas gracias. Vamos a hacer a continuación un receso de 10 minutos para continuar entonces con la defensa de...